Si me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor. Sí, licenciado, sí se ve la pantalla. Ya, lo que no puedo hacer es ponerla en modo total, pero si se nota ahí, agradezco para poder continuar con la presentación. A ver, Sí, sí se nota. sí, a ver, vamos a ver si podemos hacer la presentación. Bueno, ya temas tecnológicos que no me permiten poner en modo completo, pero sí se ve, ¿no? Procederemos a hacer ya la presentación con imágenes de lo que es el diagnóstico arqueológico de superficie. Entonces, como les decía, ese fue el contexto en el cual se gesta este diagnóstico, ¿no? Primero, esta disposición complementaria de la modificación del reglamento de la Ley General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, perdón, de la Ley General de Patrimonio Cultural. Perdón, me piden que publiquen la pantalla completa, pero por algún tema, creo que ya está, no sé. Por algún tema técnico no lo puedo hacer, así que pido las disculpas del caso y esta es la pantalla que puedo presentar, ¿no? Le decía que ya he explicado las circunstancias en las cuales se gesta este diagnóstico. Se encargó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en coordinación con el Colegio de Arqueólogos del Perú, generar una herramienta que posibilite la participación de los arqueólogos externos al Ministerio de Cultura, justamente para poder precisar la existencia o no de restos arqueológicos en superficie en un ámbito de terreno determinado, ¿no? Entonces, mediante el decreto legislativo 1681, que se emitió en octubre del año 2024, es que se entra en vigencia este diagnóstico, ¿no? Lo que conocemos como el DAS. Entonces, ya para ir entrando de lleno a lo que es el diagnóstico, tengo, hay algunas limitaciones no me permiten hacer la presentación. Bueno, por alguna razón, no. Si me permiten un minuto, por favor, para solucionar este tema técnico, les agradezco. ¿Ya? Un minuto, por favor. Bueno, hay algunos problemas técnicos que hay que solucionar. Un momento, por favor, ¿sí? Denme un momento.
Vale. Eh, un momento, por favor. Sí, denme un par de minutos, por favor, sí. Hemos enviado el enlace para la inscripción. Esa ya está validada. Por favor, ahí inscríbanse.
Esperamos un momento, por favor. Estamos tratando de solucionar el problema técnico. Ya, ahora sí, ¿me escuchan, por favor? Ya solucionamos el tema. Sí, licenciado, perfectamente lo escuchamos. Ya, ahora sí. Ahí sí está cambiando, ¿no? Sí, sí, Ah, sí ya, se puede ver. ya. Gracias. Bueno, la disculpa del caso por el tema técnico, pero ya, ahora sí, regresamos nuevamente al diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Ya les había puesto el contexto en el cual fue gestado esta herramienta de gestión, ¿no? Por un pedido de los arqueólogos externos al ministerio que solicitaban pues tener una presencia continua en lo que sería la gestión de el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, que entendían que no se daba porque este documento, desde su gestación, era firmado o suscrito por un arquitecto o por un ingeniero. Ya hemos explicado las razones por las cuales ese documento lleva la firma del ingeniero o del arquitecto en la presentación, y también hemos precisado que el CIRAS efectivamente sí lo firma, lo suscribe un arqueólogo del Ministerio de Cultura, ¿no? Ya sea de la sede central, la Dirección de Certificaciones, o de la Dirección de Concentradas de Cultura. Entonces, el diagnóstico arqueológico de superficie, para entenderlo, es una medida alternativa al certificado de inexistencia de restos arqueológicos en la superficie. Y al igual que el CIRAS, ¿no? Tiene por finalidad cautelar el patrimonio cultural de la nación, facilitando a su vez la inversión público-privada para la ejecución de proyectos enmarcados en los rubros productivos, extractivos y de servicios. Esto hay que tenerlo presente, puesto que el DAS se aplica únicamente para la ejecución de obras, lo que conocemos como arqueología preventiva, ¿no? No se utiliza, por ejemplo, si yo quiero hacer el inventario de sitios arqueológicos que se encuentran a lo largo de un valle, ¿no? Para eso no funciona el diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Para ello, pues tendría que hacer un proyecto de investigación con fines de delimitación o de registro, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. No, el DAS no se utiliza, pues, para señalar si en un lugar existe un sitio arqueológico delimitado, ¿no? Porque esa información ya la tenemos desde las herramientas que proporciona el Ministerio de Cultura, como es el Sistema de Información Geográfica de Arqueología. El DAS únicamente se utiliza para precisar la existencia o no de restos arqueológicos en un ámbito determinado de terreno, al igual que lo es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie, que precisa la existencia o no de restos arqueológicos en un ámbito determinado de terreno, ¿no? Entonces, en las conversaciones que teníamos con el Colegio de Arqueólogos cuando se estaba generando esta herramienta, desde el Ministerio de Cultura y sus áreas técnicas se expuso, pues, de que los arqueólogos que se encuentran
fuera del ministerio, que trabajan de manera independiente y dan servicios a diferentes tipos de entidades públicas o privadas para justamente gestar estos CIRAs. Se encuentran pues en la misma capacidad que un arqueólogo del Ministerio de Cultura para poder precisar la existencia o no de restos arqueológicos. Y en el proceso de identificación de evidencia arqueológica, pues el arqueólogo es el profesional, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Capacitado para poder precisar pues la condición cultural prehispánica de la evidencia que se puede encontrar en superficie. Si se llega a ver la imagen que está sobre la parte izquierda de la pantalla, no, eso corresponde a una carretera que se encuentra en el Cusco, en la localidad de Calca. Es la carretera que conduce desde Calca hacia Quillabamba. Y la carretera justamente corta un sitio arqueológico, el sitio arqueológico Calispuquio. Cuando se estaba construyendo el gasoducto surperuano, los camiones de la empresa transportadora de gas tenían que llevar estos ductos, los tubos, hasta la zona de Quillabamba. Y tenían que pasar por esta carretera, atravesar esta carretera para poder transitar hacia la zona de Quillabamba. Pero resulta que en la vista que están viendo, la carretera, la curva hacía una curva muy cerrada, que no permitía que los camiones de largas dimensiones pues, puedan virar tranquilamente y continuar su ruta, lo que hacía que se salgan de la carretera, ¿no? Eso motivó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco inicie un proceso sancionador por afectación al patrimonio cultural contra la empresa transportadora. La empresa, Las diapositivas no están pasando. no estoy pasando todavía, no estoy corriendo las diapositivas todavía. Yo voy a avisar cuando corro la diapositiva. Estaba explicando acerca de la imagen que se ve y por qué figura en la imagen. Y lo que decía justamente es que estos diagnósticos también posibilitan establecer las medidas de mitigación o contingencia para salvar posibles impactos negativos contra el patrimonio cultural, ¿no? Si al momento de poder justamente desarrollar esta obra se hubiera elaborado un diagnóstico adecuado, se hubiera podido llegar a precisar que en ciertos sectores de las carreteras, ¿no? De la vía que transporta por donde tenían que transitar los camiones, no tenían el ancho necesario para poder justamente virar y se podían establecer las medidas de mitigación, ¿no? En este caso, luego se solucionó, se completó parte de la calzada para dar seguridad al transporte y sobre todo también evitar cualquier accidente que pudiera ocasionar alguna afectación contra el patrimonio, porque fuera de la calzada un camión podría volcarse sobre la evidencia arqueológica y causar un daño, además de causar el daño también a las personas que maniobraban las máquinas, ¿no? Entonces, ese diagnóstico posibilita justamente también eso, ¿no? Establecer las medidas de mitigación necesarias para poder desarrollar las obras comprendidas, como les digo, en el rubro productivo, extractivo y de servicios, ¿no? Ahora sí he cambiado de imagen, ¿no? Para que sigan la presentación. El marco legal, ¿no? Lo pasamos rápidamente, sobre el cual se desarrolla el diagnóstico arqueológico de superficie. He congelado tu presentación, Martín. No ha cambiado Martín, la imagen. no cambia la imagen. Martín, ¿qué tal? Buenos días. No cambia la imagen, Martín. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, vamos a tener que regresar y venir entonces. El marco legal, ¿no? Como les decía, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que define el patrimonio cultural, que es el patrimonio cultural de la Nación, el decreto legislativo 1680, que establece el diagnóstico arqueológico de superficie, el decreto supremo 011, el reglamento de intervenciones arqueológicas del año 2022, y la modificación del decreto supremo 011, el decreto supremo 004 de marzo de este año, que modifica el RIA e incorpora el diagnóstico arqueológico de superficie como un antecedente para procedimientos en arqueología. Voy a tener que salir y regresar para poder pasar las vistas, y ahí vamos conversando, ¿no? Entonces, ya teniendo el marco legal, ¿no? El diagnóstico arqueológico de superficie es un documento de carácter privado que contiene el análisis integral de un área geográfica determinada realizado con el objeto de acreditar si en dicha área se presentan o no evidencias arqueológicas en superficie. Como ven, tiene la misma definición y las mismas características que un certificado de inexistencia de restos arqueológicos.
en superficie, con la diferencia de que ese documento es emitido por un arqueólogo externo al Ministerio de Cultura. Y cuando decimos que es un documento de carácter privado, es porque quien ejecuta o requiere del servicio del diagnóstico, ¿no? Libremente contrata los servicios de un profesional, de un arqueólogo, para que elabore el diagnóstico. En este contrato, pues obviamente el Ministerio de Cultura no interviene, ¿no? Es un contrato de carácter privado entre dos partes, ¿no? Donde estipularán, pues, cuáles son los requisitos que se requieren para la ejecución de la obra y qué servicio esperan que se brinde de parte del profesional que va a elaborar el diagnóstico. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Y el diagnóstico arqueológico de superficie es emitido únicamente por un arqueólogo externo al Ministerio de Cultura, ¿no? Y como todos los arqueólogos que ejercemos la profesión, debemos estar colegiados y habilitados por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Y para poder justamente emitir este diagnóstico, necesitamos de una visita de campo. Cuando se emite un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, también se realiza una visita de campo. Y se realiza una prospección del área de estudio solicitada justamente para emitir opinión acerca de la existencia o no de restos arqueológicos. Como ven, hasta este momento, las características del DAS con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en cuanto a su concepción y a su metodología son similares. ¿Cuál es el procedimiento del diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Esto está señalado en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, en la modificatoria del Decreto Supremo 004 del 2025, y el diagnóstico establece dos pasos, ¿no? Dos etapas para poder justamente generar el diagnóstico. Una primera etapa, o mejor dicho, el procedimiento se realiza a través de la plataforma digital especializada creada para este fin, la cual está disponible en la página web del Ministerio de Cultura, ¿no? Quienes gestionan CIRAS, quienes gestionan planes de monitoreo arqueológico, cuando tienen que registrar este procedimiento ante el Ministerio de Cultura, se van a la casilla virtual de mesa de partes, y en esta casilla pues acceden a los links que los vinculan a la gestión de CIRAS y a la gestión de planes de monitoreo, y ahí ingresan la información justamente para registrar el procedimiento que se está solicitando. De la misma manera sucede con el diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Ya se ha habilitado en la casilla virtual del Ministerio de Cultura, en la mesa de parte virtual, una pestaña que genera el vínculo con el registro para el diagnóstico arqueológico de superficie a través de la plataforma digital especializada. Y el procedimiento precisa que tiene dos etapas, ¿no? Y acá hay que tomar atención en de qué manera resulta este diagnóstico, ¿no? Una primera etapa que es la comunicación de inicio. Ojo, es la comunicación. No se solicita autorización, no se solicita permiso, no se espera que el expediente sea calificado, sino que a través de la plataforma digital especializada se ingresa la información a través de la mesa de parte virtual de Ministerio de Cultura, pero la norma también establece que esta comunicación de inicio puede realizarse a través de la mesa de parte física. Bueno, la diferencia está en que si se realiza a través de la mesa de parte física, al igual que cuando se presenta un CIRAS, un pedido de plan de monitoreo a través de la plataforma, la mesa de parte presencial física del Ministerio de Cultura, esto amerita de que un personal del Ministerio de Cultura, en este caso de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal para el DAS, digite la información que ha sido presentada, ¿no? Y acá hay que tener hay que señalar una precisión, ¿no? Que tal vez en la digitación de la información se podría generar algún error de tipeo, lo cual distorsionaría el área, ¿no? O sea, esto es un error humano que se podría dar, por eso recomendamos que la información sea subida a través de la plataforma digital especializada, y como dice la norma, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio de la prospección arqueológica.
Y estos 3 días están señalados en la norma, puesto que la información que quienes quieran acogerse al diagnóstico arqueológico de superficie, que es presentada al Ministerio de Cultura, es recibida por la Dirección de Catástrofe y Saneamiento Físico Legal, y lo único que hacemos desde esta dirección es trasladar el ámbito sobre el cual se solicita el DAS a nuestra base gráfica del Sistema de Información Geográfica de Arqueología, justamente para indicar, precisar cuál es el área que viene siendo motivo de diagnóstico, ¿no? Nosotros, como Dirección de Catástrofe y Saneamiento Físico Legal, actuamos como un repositorio de la información. Solamente la trasladamos a la base gráfica, vemos si hay superposición o no con alguna evidencia arqueológica, y el trámite continúa a cargo del administrado que ha comunicado el inicio de este diagnóstico. Y luego este diagnóstico tiene una segunda etapa, que es la comunicación del informe de resultados, que también se registra en la plataforma digital especializada o mesa de partes en un plazo máximo de 5 días hábiles a finalizar el trabajo de campo, ¿no? Entonces, ya vamos viendo una serie de requisitos que se solicitan para la elaboración del diagnóstico. El primer requisito, pues, es que tiene que ser un arqueólogo externo al Ministerio de Cultura, que debe estar colegiado y habilitado. El segundo requisito es que la prospección de campo debe ser registrada con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio de la prospección arqueológica, es decir, si presento el día de hoy mi diagnóstico, el día de hoy, martes 25 de noviembre, ¿no? Miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado y domingo no se cuentan como días hábiles, ¿no? Recién al próximo lunes, creo que es 31 o primero, podría estar realizando, el lunes 1 de diciembre, podría ya estar registrando en mi diagnóstico la evidencia de campo mediante la prospección. Y el otro requisito que se solicita es que la comunicación del informe de resultados sea registrado dentro de los 5 días hábiles posteriores a finalizar el trabajo de campo, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente, puesto que puede ser motivo de observación al momento que sea revisado el diagnóstico, al momento de que forme parte de un antecedente para solicitar un plan de monitoreo arqueológico. Puesto que lo que se quiere, contando con estos 3 días hábiles posteriores a la comunicación de inicio de edad para realizar la prospección y hasta 5 días hábiles a finalizar el trabajo de campo, es que se tenga una fecha cierta de ejecución del DAS, puesto que el registro gráfico tiene que ser también señalado con fotografías con la fecha y coordenadas de las áreas que vienen siendo motivo de diagnóstico, ¿no? Entonces vamos viendo ya cuáles son los requisitos para gestar el DAS. Y una vez que ya se tenga el resultado del diagnóstico, este diagnóstico pues tiene una serie de beneficios, ¿no? Que al menos que quienes hemos participado de la elaboración de este documento creemos que beneficia al desarrollo de la actividad de los arqueólogos que se encuentran externos al Ministerio de Cultura. Primero, que no requiere autorización del Ministerio de Cultura para su ejecución, ¿no? Ya hemos señalado que solo basta en una primera etapa una comunicación de inicio y una comunicación del informe de resultados, ¿no? No requiere autorización. Cuando ustedes presenten o quienes quieran desarrollar estos diagnósticos, presenten la información al Ministerio de Cultura. La Dirección de Catástrofe y Saneamiento Físico Legal, que tiene a su encargo administrar esta plataforma, no realiza ninguna observación al contenido del documento, ¿no? Ni tampoco al contenido del informe de resultados, salvo que hubiese algo que, como decimos en el desarrollo de las actividades, podría generar algún tipo de consulta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un diagnóstico dentro de un área arqueológica, ¿no? Obviamente, este diagnóstico no va a tener resultados porque para desarrollar una actividad enmarcada en el rubro productivo extractivo de servicios dentro de una zona arqueológica, lo que yo debo realizar es un proyecto de evaluación arqueológica con fines de medición de potencial,
¿no? Entonces, los resultados del DAS en ese caso no van a tener los mismos efectos de un CIRAS, puesto que ya estamos advirtiendo que el diagnóstico lo ha desarrollado al interior de una zona arqueológica, pues, ¿no? Entonces, eso no es dable, ¿no? De repente, en esos casos podemos observar, hasta el momento no ha habido motivo de observación, puesto que todas las solicitudes que han sido, o todas las comunicaciones de inicio, han sido presentados en ámbitos que no contienen evidencia arqueológica registrada en la plataforma del SIGNA. Otro de los beneficios del DAS es que el interesado en ejecutar el diagnóstico elige al arqueólogo que se encargará de elaborar este diagnóstico, ¿no? Ya sabemos que hay muchas entidades públicas, privadas, que trabajan con arqueólogos o en consultoras en arqueología, dándole los servicios justamente para que el diseño de sus obras no afecten el patrimonio cultural de la nación, el patrimonio prehispánico, ¿no? Entonces podrán seguir contando con estos profesionales para poder desarrollar estos diagnósticos. Otro agregado que hay que ver también como beneficio es que todo tiene un costo, no es un procedimiento TUPA, es una comunicación solamente al Ministerio de Cultura para saber en qué área se va a desarrollar este diagnóstico y posteriormente podría tener los efectos similares a un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Otro de los beneficios del DAS es que el área de ejecución la establece el administrado de acuerdo al requerimiento o necesidad de uso del terreno proyectado para el cual se solicita. No se tienen áreas mínimas o máximas para su ejecución. Ustedes recordarán que en el RIA aprobado en el año 2022, ¿no? Con el Decreto Supremo 0011, se establecen áreas máximas sobre las cuales se pueden gestionar los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Que para efectos de ámbitos en metros cuadrados, en hectáreas, es hasta 30 hectáreas y en extensión lineal es hasta 20 kilómetros, ¿no? Pero sabemos que en la práctica, pues lamentablemente han habido, o sea, no se ha dado efectivamente este procedimiento, puesto que cuando se solicitaban, por ejemplo, un área de 100 hectáreas para un certificado de inexistencia de los arqueológicos, en superficie, ¿no? Según la norma establecida en el RIA, en el Decreto Supremo 0011, se debieron haber obtenido, o se debió haber obtenido el CIRAS para las primeras 30 hectáreas y todo aquello que excedía esas 30 hectáreas tenía que pasar a un proyecto de evaluación arqueológica. Pero poniendo el ejemplo de que si yo tenía un terreno de 100 metros cuadrados, lo que hacía era fraccionar el terreno, ¿no? En varios CIRAS, ¿no? Por ejemplo, en 3 CIRAS de 30 hectáreas y uno de 10 hectáreas, con lo cual cubría la extensión del terreno, y después solicitaba un plan de monitoreo arqueológico e incorporaba los certificados que había ya solicitado, ¿no? Entonces, en la práctica hemos visto que este procedimiento no se estableció según lo que perseguía la norma, ¿no? Era que todo aquello que excedía las 30 hectáreas o los 20 kilómetros pasaran a un proyecto de evaluación arqueológica, ¿no? Y esta cuantificación en hectáreas y en kilómetros está dada, puesto que es lo que un arqueólogo del Ministerio de Cultura, en una comisión de servicios para poder atender un CIRAS, podría atender dentro de un plazo de 3 a 5 días máximo, que es más o menos lo que dura una comisión de servicios para poder realizar estas visitas a los terrenos, ¿no? Teniendo en cuenta también las condiciones del terreno, que si por ejemplo es en costa, pues hacer el recorrido de estas 30 hectáreas o estos 20 kilómetros es mucho más sencillo que realizar el mismo recorrido de las mismas cantidad de kilómetros o de hectáreas en una región andina donde hay zonas escarpadas, ¿no? Que dificultan el recorrido del terreno, o en la zona de la Amazonía, donde hay que trasladarse y solamente trasladarse hasta el área de solicitud de un CIRAS puede tomar pues varios días para llegar a atender este requerimiento, ¿no? Otro de los beneficios del DAS es que surte efectos similares al CIRAS cuando no se registran evidencias arqueológicas en superficie, ¿no?
¿no? Hasta acá vamos viendo, pues, que los resultados del diagnóstico, ¿no? Continúan, ¿no? Teniendo efectos similares a lo que sería un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y como lo dice el decreto legislativo 1681, que es el que autoriza el DAS, ¿no? Para las áreas donde se ha prospectado y no se han registrado evidencias arqueológicas en superficie, el resultado del DAS surte los mismos efectos que un certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie. Otro de los beneficios que estamos viendo del diagnóstico arqueológico de superficie, y en este caso yo reconozco el trabajo de quienes vienen ejecutando este diagnóstico de manera responsable y de manera profesional, ¿no? Es que en caso se registren nuevos sitios arqueológicos, en su proceso de ejecución, estos serán incorporados al Sistema de Información Geográfica de Arqueología, el SIGRA. Y a la fecha, pues, hemos tenido buenos resultados, puesto que hemos podido incorporar al SIGRA, ¿no? Una buena cantidad de sitios arqueológicos que no teníamos registrados a la fecha y que se han obtenido en cuanto a su ubicación, como resultado de las prospecciones que vienen realizando los arqueólogos, ¿no? En atención a los ámbitos donde se proyectan ejecutar los proyectos enmarcados en el rubro productivo, extractivo o de servicios. Otro de los beneficios que creemos tiene el LAS es que la ejecución de las obras que tienen como antecedente un diagnóstico arqueológico de superficie contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Como puede ser en minería, construcción de carreteras, tendidos de línea de transmisión eléctrica, construcción de alcantarillado y servicios de agua potable, agricultura, titulación de predios, entre otros. Y acá yo quiero detenerme, puesto que hay que hacer una precisión. El trabajo del Ministerio de Cultura en cuanto a su dirección de arqueología, la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y Inmueble, es transversal. No somos una entidad que únicamente, pues, tenemos como función principal, ¿no? La cautela del patrimonio prehispánico, ¿no? Asegurar su continuidad en el tiempo, asegurar su protección y conservación. Pero sin embargo, ¿no? También estamos inmersos en diferentes tipos de obras que van a poder generar el mejoramiento de la calidad de vida del resto de los ciudadanos y que de no ejecutarse adecuadamente pueden generar un impacto negativo contra los sitios arqueológicos. Cuando se estuvo gestando este diagnóstico y estábamos en las mesas de trabajo con el Colegio de Arqueólogos del Perú, tanto en la gestión del licenciado Héctor Walde como en la gestión del actual decano Peter Van Dalen, una de las principales críticas que se hacía al diagnóstico, que venía de parte de los mismos arqueólogos, ¿no? Era, y discúlpenme que lo diga de esta manera, era que desde los mismos colegas se referían a que el diagnóstico pues lo iba a realizar un arqueólogo. ¿Qué seguridad tenemos que el diagnóstico tenga efectivamente los resultados que se solicitan para la ejecución de una obra? Que se van a adulterar los resultados, que se van a dar por válidas áreas que tenían contenido arqueológico y a la sola firma de un arqueólogo que es contratado por una empresa para ejecutar una obra, pues va a beneficiar el desarrollo de esa obra, ¿no? Haciendo esquiva la precisión de una zona arqueológica en su interior, ¿no? Obviamente esas son malas prácticas y lo que queremos justamente es combatir esas malas prácticas y a partir del diagnóstico arqueológico de superficie, que es una herramienta alternativa al CIRAS, ¿no? Quienes desean continuar con la gestión del certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie, desean realizarlo, están en todo su derecho, pueden continuar sacando sus CIRAS, ¿no? Pero quienes quieren asumir la responsabilidad de emitir un diagnóstico arqueológico de superficie, pues tendrán que seguir todo lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, en su modificatoria del Decreto Supremo 004. Y trabajar obviamente con responsabilidad, ¿no? Si hay arqueólogos presentes en esta sala, ¿no? Yo les pregunto si ustedes suscribirían un documento que no refleje la realidad del terreno, ¿no? Si ustedes como profesionales, ¿no? Al momento de tener la responsabilidad de emitir,
¿no?, una constatación de existencia o no existencia de restos arqueológicos sobre un ámbito donde se va a ejecutar una obra, ustedes suscribirían, ¿no?, lo contrario cuando la realidad nos dice que en el terreno existe alguna evidencia arqueológica, ¿no? Entonces, eso obviamente ya pasa por la responsabilidad de cada profesional que quiera asumir, ¿no?, la dirección de estos diagnósticos. Y como dice la norma, ¿no?, el decreto legislativo 1680, que yo los invito a que lo revisen, ¿no?, señala también que si se detecta información falsa dentro de los informes de resultados presentados como consecuencia del LAS, pues obviamente queda sin efecto que pueda tener los mismos resultados que un CIRAS, sin perjuicio de las sanciones, de las acciones sancionadoras que pueda seguir el Ministerio de Cultura con quienes hayan adulterado la información, ¿no? Entonces, esta vez más exponerse si es que no se evita la responsabilidad de poder justamente señalar la existencia o no de restos arqueológicos en un terreno que tenemos el encargo como arqueólogos de precisar, ¿no?, y trabajar con responsabilidad. Para poder justamente desarrollar el diagnóstico arqueológico de superficie, como ya les indiqué, se ha modificado el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas en el Decreto Supremo 004 de este año, emitido en marzo de este año, ¿no?, que establece que un plan de monitoreo arqueológico puede derivar de un DAS en un plazo y tiene una aprobación, ¿no?, un plazo de aprobación de 20 días hábiles. Esta autorización para un plan de monitoreo también señala que debe tener una visita de campo por parte del arqueólogo, de la Dirección de Certificaciones o de la Dirección Desconcentrada de Cultura al área sobre la cual se está solicitando la intervención arqueológica, teniendo como antecedente un DAS. Y obviamente eso no fue para revisar todo el terreno, sino más bien para realizar algún tipo de recomendación puntual en caso se hubiesen encontrado evidencias arqueológicas y colindantes a las áreas solicitadas con los efectos similares de UCIRA, y se tenga que establecer alguna medida de mitigación justamente para prevenir cualquier afectación al sitio arqueológico, tal cual se hace ahora con un plan de monitoreo cuando se ubica alguna evidencia arqueológica colindante al área de intervención de una obra proyectada. La importancia del DAS, ¿no?, que permite una evaluación ágil del patrimonio arqueológico, equilibrando la conservación cultural con el impulso de los proyectos de inversión y contribuye a la actualización de los registros catastrales de sitios arqueológicos. Y yo vuelvo acá una vez más a señalar, ¿no?, que este diagnóstico se ejecuta en el marco de alguna obra que se va a realizar y que requeriría de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Para todos los casos que no contemplan la ejecución de obras, está vigente el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y precisa cuáles son las intervenciones que se deben dar. Ahora, este diagnóstico después nos va a derivar a otra intervención arqueológica, que es el plan de monitoreo, justamente como medida de salvaguarda ante los posibles hallazgos arqueológicos en el proceso de remoción de tierras. Si queremos hacer una comparación entre el CIRAS y el DAS, ¿no?, acá hemos hecho un cuadro comparativo, ¿no?, entre lo que es actualmente el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie, el CIRAS, y el diagnóstico arqueológico de superficie, no vemos que en el caso de el CIRAS es realizado por el Ministerio de Cultura y el responsable es un arqueólogo del Ministerio de Cultura. En el caso del DAS, ¿no?, es realizado por un arqueólogo externo, un arqueólogo de parte, al Ministerio de Cultura, y el responsable, pues, es el arqueólogo externo al Ministerio de Cultura. En ambos casos,
como vemos, la responsabilidad sobre lo que se certifica o se diagnostica depende de un arqueólogo. En el caso del CIRAS, está sujeto a plazos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Cultura, ¿no? 20 días para su emisión, 20 días hábiles para la emisión de un CIRAS. Y en el caso de un DAS, no cuentan con un plazo establecido para su elaboración. Este plazo lo fijará pues el administrado, el recurrente, el encargado de la obra, en el contrato privado que suscriba con el arqueólogo responsable de ejecutar el DAS. En el caso del CIRAS, ya hemos visto que tiene límites de extensión, ¿no? Señalados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, y en el caso del DAS, ¿no? El límite de extensión lo definen las características del proyecto, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Enmarcado en una obra productiva extractiva de servicios, ¿no? Donde se va a ejecutar una obra, ¿no? Que posibilita el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso del CIRAS, ¿no? De denegarse, puede ejecutarse un PA para definir las áreas libres de evidencias arqueológicas. En el caso de un DAS, las áreas libres de evidencias arqueológicas pasan de frente a un plan de monitoreo arqueológico. Y acá yo quiero también hacer un paréntesis. Cuando se estuvo haciendo la gestación del DAS, ¿no? Y se estuvo conversando tanto con el gremio de arqueólogos, también se conversó con la empresa privada y pública que tiene como parte de sus trámites la obtención de certificado de licencia de recursos arqueológicos, y lo que nos decían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre todo los privados que ejecutan obras, ¿no? De rubro hidrocarburos, minería, carreteras, ¿no? Que ejecutan obras. Por favor, pueden apagar el micrófono, muchas gracias. Lo que nos decían era que un CIRA a ellos tramitarlo ante el Ministerio de Cultura les demora mucho tiempo, ¿no? Hay CIRAs que demoran un año, que demoran 6 meses, y eso pues es imposible, ¿no? Porque un CIRAS, ustedes bien saben, primero que tiene un plazo de emisión de 20 días, y segundo que está sujeto al silencio administrativo positivo. Entonces no hay un CIRA que pueda durar en su obtención más del tiempo establecido en el RIA y en el TUPA del Ministerio de Cultura. Lo que sucede, o lo que sucedía, ¿no? Y por desconocimiento confundían los procedimientos, puesto que al denegarse un CIRAS, ¿no? Justamente por haber sido solicitado en un área que tenía evidencia arqueológica, esto lo derivaba a otro tipo de procedimiento, que era un proyecto de evaluación arqueológica con los tiempos que tiene el Ministerio de Cultura para su aprobación, que según el RIA son 30 días, y ahora creo que se ha disminuido a 20 días. Y el tiempo de ejecución que lo pone el administrado, ¿no? Que puede durar, no sé, entre 3 meses más, ¿no? Tenemos 30 días más para poder aprobar el informe de resultados, ¿no? Estamos hablando de prácticamente casi 5 meses en una intervención arqueológica de un proyecto de evaluación, ¿no? Y si eso nos remitía a un posterior proyecto de rescate arqueológico, ¿no? Obviamente el tiempo se dilataba mucho más, y al final de la ejecución de esa segunda intervención arqueológica, recién se podría obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Y eso en su mayoría era porque al momento de ingresar el documento del CIRAS ante el Ministerio de Cultura, pues no había tenido previamente la revisión de campo de un arqueólogo que permita justamente planificar la ejecución de la obra, y esto dilataba los tiempos y obviamente dilataba los costos de obtención, ¿no? Del CIRAS al final, puesto que cada intervención arqueológica tiene un presupuesto que debe ser cubierto por el administrado. Entonces se entendía como que todo ese tiempo era el que se demoraba para gestar el CIRAS, ¿no? Cuando, como les digo, pues no hay un CIRAS que dura más que el tiempo que señala los documentos aprobados, ¿no? Y encima está sujeto al silencio administrativo positivo que al día 21, ¿no? El administrado puede acogerse y dar inicio a la ejecución de su obra. Pero en la desinformación, como les digo, ¿no? Se sumaban todos estos tiempos y se decía pues que un CIRA me demora para su gestión mucho tiempo, ¿no? Sin tener en cuenta, ¿no? Que el primero fue salvado porque el ámbito solicitado tenía evidencia arqueológica, lo cual derivaba a una segunda intervención, ¿no? Que era un proyecto de evaluación, y una tercera intervención, un rescate.
En lo que sí, perdón, en lo que sí coinciden tanto el CIRAS como el DAS, que ambas son herramientas que permiten diseñar un proyecto de inversión. Y como les digo, como les decía, el DAS es alternativo al certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Quienes consideren que no es el documento que requieren para la ejecución de su obra, ese diagnóstico, podrán seguir gestionando ante el Ministerio de Cultura el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie. Eso lo pasamos rápidamente, puesto que lo pueden ver tanto en el anexo 3 como en el anexo 4 del Decreto Supremo 004, ¿no? Donde están los requisitos para la comunicación del informe de resultados y la comunicación del inicio del DAS, ¿no? Que no es información complicada, es igual a como cuando se genera un CIRAS o un plan de monitoreo, hay que precisar pues los datos del titular de la obra, los datos del arqueólogo que va a dirigir el diagnóstico, presentar los planos en formatos establecidos ya en la plataforma, ¿no? Para poder, en formatos editables, para poder trasladarlos al SIGDA, ¿no? Y tener conocimiento del ámbito donde se ejecuta el DAS. En el documento, en los anexos 3 y 4, pueden verlo con los contenidos de la información que se requiere para el informe de resultados. Se piden ortofotos, justamente para poder precisar las áreas que han sido sujetas del diagnóstico e indicar, si fuese el caso, la evidencia arqueológica que ha sido registrada y las áreas libres que han sido diagnosticadas sin evidencia arqueológica. Toda esta información obviamente debe estar contenida en planos que deben precisar de manera georreferenciada en el datum WGS84, ¿no? La ubicación correcta de los ámbitos que han sido sujetos a ese diagnóstico, pero esto lo pasamos rápidamente, puesto que lo pueden revisar con tranquilidad en el informe, en los anexos 3 y 4 del Decreto Supremo 004. Yo quiero pasar rápidamente a la casuística, a lo que estamos viendo ahora en el informe, en los documentos que están siendo alcanzados tanto para la comunicación del DAS como en los informes de resultados para quienes quieran acceder o proceder con esta herramienta, ¿no? Tengan en cuenta para evitar cometer los mismos errores que hemos advertido. El primer error que hemos advertido, ¿no? Es que, por ejemplo, lo que se hizo en un inicio, se comunicó el inicio del diagnóstico arqueológico de superficie a través de la plataforma digital especializada mediante un polígono que señalaba el área sobre la cual se iba a emitir el diagnóstico. Y al momento, lo que he marcado con una aspa en color rojo, ¿no? Al momento de comunicar el informe de resultados, ¿no? Se presenta el área del diagnóstico recortada. Volvemos a la definición del DAS en el decreto legislativo 1680, y este nos dice que el DAS es el análisis integral de un área geográfica determinada. Y si estoy realizando el análisis integral de un área determinada, geográfica determinada, si he comunicado un área al momento del inicio del DAS, al momento que comunique el informe de resultados, debo pronunciarme sobre la misma área sin modificaciones ni alteraciones. Aparentemente, lo que se ha hecho en la figura que recorta algunos espacios, ¿no? Es la ubicación de algún tipo de evidencia arqueológica, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos que ha sucedido. En todo caso, si de acuerdo a los resultados del diagnóstico esa información no es, digamos, de utilidad para quienes, para la obra que se ha proyectado, ¿no? Se puede presentar un nuevo diagnóstico porque, como ya hemos indicado, esta comunicación no tiene costo, es gratuito y solamente basta con precisar cuál es el área que ha sido intervenida. Entonces, la manera correcta de presentar en el informe de resultados es la misma área que ha sido comunicada al inicio de la ejecución del DAS, como se ve con el check en color verde. Otra de las
otro de los temas que hemos advertido no corresponden a lo que indica la norma, ¿no? Es que se están reportando la ejecución del diagnóstico arqueológico de superficie mediante la evidencia de fechados en las imágenes fotográficas que se adjuntan, que no tienen el tiempo requerido en la norma que sea menor a los 3 días hábiles de haber sido comunicado el inicio del DAS, ¿no? Como se dice en el ejemplo, se presenta la comunicación el 10 de julio y se están reportando que los trabajos se realizaron a partir del día siguiente, ¿no? El 11 de julio, cuando lo correcto hubiera sido que se reporten a partir del tercer día hábil, que sería el día 13. Y eso, como les digo, responde a que en esos 3 días que nosotros, que se señala la norma, nosotros como Dirección de Catastro, trasladamos esa información al Sistema de Información Geográfica de Arqueología para tener, ¿no? Registrado cuáles son los ámbitos del diagnóstico. Entonces, tener presente esta comunicación, ¿no? Y este inicio, 3 días posteriores a la ejecución del DAS, a la comunicación del DAS, justamente para que no sea motivo de observación al momento que forme parte de un antecedente ante un siguiente procedimiento en el Ministerio de Cultura. Otro de los temas que estamos observando, ¿no? Es que, como dice la definición del DAS, ¿no? El diagnóstico arqueológico de superficie es un documento privado que contiene el análisis integral de un área geográfica determinada. Lo que se muestra en color rojo, por ejemplo, es que nos han comunicado, ¿no? La ejecución de un diagnóstico, de un DAS, sobre 5 áreas, ¿no? Señaladas, ¿no? Dentro de un espacio geográfico, cuando lo correcto hubiese sido que sea presentado mediante un solo polígono, porque si se presenta de la manera que figura en la imagen que tiene el asta roja, ¿no? Se debió presentar un diagnóstico por cada polígono, por cada área que sea solicitado, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta para el momento que quienes ejecuten estos diagnósticos tengan presentes al momento de comunicar el inicio sobre las áreas que van a intervenir, ¿no? Que debe estar referida a un ámbito geográfico. Lo que muestra la figura con el asta roja son 5 ámbitos geográficos, ¿no? Cuando sí la intención era involucrar todas estas áreas en un solo polígono, debió presentarse como se muestra en la figura con el check en color verde. Otro de los detalles también que hemos presentado, que hemos visto al momento de presentar información del diagnóstico, y volvemos a la definición del ámbito geográfico sobre el cual se va a definir el diagnóstico, es que, por ejemplo, cuando se presentan diagnósticos en extensión lineal, solamente se considera la extensión de lo que fuese la carretera, la línea de transmisión eléctrica, el alcantarillado o lo que fuese, ¿no? Cuando la norma nos dice que corresponde a un ámbito geográfico, entonces esa línea debe ser encerrada en un polígono que señale pues el área de servidumbre, el derecho de vía o lo que fuese necesario para la ejecución de la obra. Porque después, ¿no? Cuando se pase a la siguiente etapa, que es el plan de monitoreo, de seguro esas obras complementarias a la ejecución de la obra en extensión lineal van a tener que ser requeridas y no van a ser consideradas en la aprobación del plan de monitoreo. Entonces, tener presente también es este tema si se presenta un diagnóstico en extensión lineal que debe estar contenida en un polígono que precise pues las áreas complementarias, llámese el derecho de vía, servidumbre u otras necesarias para la ejecución de la obra. Otro de los temas también que hemos observado al momento de comunicar el inicio del DAS, ¿no? Es que ha habido una confusión en el llenado de la ficha de los formatos, ¿no? Hay un espacio que es destinado para el responsable de la obra física, de la obra de ingeniería, ¿no? De la obra enmarcada en el rubro productivo extractivo de servicios, y hay otro espacio para ser llenado por el arqueólogo que se va a encargar de la dirección del DAS, ¿no? Se ha hecho a la inversa, ¿no? Donde el arqueólogo está siendo presentado
como el responsable de la ejecución de la obra, y hay que tener presente ese detalle, ¿no? Para el correcto llenado de la ficha de la comunicación del DAS, ¿no? Y además, ¿no? La norma dice que cada folio que es presentado como parte de la comunicación de inicio del DAS o como parte del informe de resultados que es comunicado al término del diagnóstico, debe ser suscrito, ¿no? Debe tener el sello y firma del arqueólogo que ha dirigido el diagnóstico, el responsable de emitir la constatación o no de evidencia arqueológica en el terreno que ha sido sujeto de revisión. Y creo que aquí ya vamos terminando. No, hay otro tema también que hay que tener en cuenta. El decreto legislativo 1680 señala que para poder emitir los diagnósticos se debe consultar la información que obra en el Ministerio de Cultura a través de el SIGDA, ¿no? El Sistema de Información Geográfica de Arqueología, lo cual también está señalado en el anexo 3 del Decreto Supremo 004. Entonces, si yo, como arqueólogo externo del Ministerio de Cultura, voy a ejecutar un diagnóstico, en mi informe de resultados, pues tendré que señalar, ¿no? Tendré que presentar, ¿no? Una captura de pantalla del SIGDA en el área que ha sido motivo de diagnóstico, ¿no? Y evidenciar que efectivamente en el área no hay evidencia arqueológica registrada, o si la hay, pues la condición en la cual se encuentra, ¿no? Justamente para poder precisar que el diagnóstico se está produciendo, ¿no? Para áreas que no involucran los sitios arqueológicos ya registrados. Como ya les dije, ¿no? Si voy a realizar un diagnóstico para llegar a la conclusión de que en el lugar hay una evidencia arqueológica que ya tenemos conocimiento que existe por el SIGDA, ¿no? Va a ser dilatar tal vez el tiempo que se necesita para ejecutar la obra, puesto que lo que se debe realizar en esos casos, y eso con cargo a que lo precise también la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas, es un proyecto de evaluación arqueológica con fines de medición de potencial, ¿no? Y creo que ahí vamos terminando, ¿no? Estos son mis contactos para los que deseen tener algún tipo de consulta, pregunta, o contactar con la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal para otro tema que también no esté vinculado con el DAS, ¿no? Nos pueden contactar tanto al correo electrónico que se señala como al número celular que figura en la pantalla, ¿no? Hasta aquí llegamos con la presentación del DAS, ¿no? Agradezco a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, a través de el arquitecto Germán Martinelli, ¿no? Y espero que próximamente pueda estar junto con su equipo en Ayacucho para poder seguir brindando, ¿no? Tanto alcances del diagnóstico arqueológico de superficie como otros servicios que da la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, ¿no? Entonces, si hubiese algún tipo de consultas o preguntas, yo quedo a disposición para poder resolverlas en el tiempo que considere prudente la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado arquitecto Martín Córdoba Herrera, director de Catastro y Saneamiento Físico Legal de la sede central del Ministerio de Cultura. Por favor, a los que deseen hacer las consultas, por favor, hagan de manera breve y concisa. Y bueno, les damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Martín. Una consulta. Yo tengo el DAS y realizo el procedimiento, ¿no? Y en base justamente revisando el reglamento, en la 1680, en el artículo 4.2, cuando se trata de, cuando encuentras áreas mixtas, ¿no? En donde encuentras evidencia arqueológica. Tengo entendido que una vez que encuentras esta área arqueológica, le realizas un proyecto de evaluación. Me gustaría saber cuál es el flujo posterior que sigue o cómo lo adopta Catastro, ¿no? Si es que encuentras evidencia al interior. Porque después, supuestamente, en teoría, vendría el plan de monitoreo, ¿no? Pero ahí quería esa parte que nos aclares, por favor. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto, ¿Qué tal? saludarte después de tiempo. Gracias. A ver, hay que hacer algunas precisiones, ¿no?
un diagnóstico nos permite administrar recursos, ¿no? Para quien ejecuta la obra, ¿no? Y verá, pues, cuál es el área de terreno que le conviene o que requiere para poder ejecutar la obra que tiene proyectada, ¿no? Como le digo, esto está pensado para lo que es arqueología preventiva, ¿no? Para evitar impactos negativos contra el patrimonio cultural prehispánico durante el proceso de remoción de tierras. Para eso también se emite un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, si hacemos el análisis del DAS, ¿no? También tenemos que referirnos a lo que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie, ¿no? Cuando un CIRAS es negativo, ¿no? Nos traslada a un procedimiento de reglamento de intervenciones arqueológicas. Si yo ejecuto un diagnóstico, ¿no? Y al interior del área donde estoy realizando el diagnóstico encuentro evidencia arqueológica, ¿no? Como dice la norma también, ¿no? La parte que no tiene evidencia arqueológica pasa a tener los efectos similares a un CIRA, ¿no? Y sobre la cual yo puedo solicitar un plan de monitoreo. Sobre las áreas, ¿no? Que tienen evidencia arqueológica, obviamente primero hay que hacer una ubicación sobre el terreno y plasmarlo en el plano del diagnóstico para saber cuáles son presentadas. Y eso ya vienen haciendo muchos colegas que vienen desarrollando el DAS y vienen justamente presentando la ubicación de sitios arqueológicos. Ahora, estos sitios arqueológicos, ¿no? Que se encuentran al interior de las áreas destinadas a los proyectos productivos, extractivos y de servicios, ¿no? Puede hacer que sean requeridos para la ejecución de algún tipo de obra si es que se acredita el carácter ineludible. Eso, como le digo, ya lo ve la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas. Y eso nos remite a los procedimientos establecidos en el RIA. Entonces, una vez que yo ya he emitido el diagnóstico y yo ya tengo ya el área libre de evidencia arqueológica y he precisado cuáles son las áreas que tienen algún tipo de contenido arqueológico, ¿no? Ya dependerá, ¿no? Del gestor, en ese caso el arqueólogo, que también, aparte de hacer un diagnóstico, hace una gestión acerca del patrimonio que se ha encontrado al interior de esta área, ¿no? Y verá la manera de optimizarlo en la ejecución de una obra. Y una manera de optimizarlo, tal vez, ¿no? Como ya hemos visto que sucede en muchas obras, ¿no? Es incorporarlo como un valor agregado a la obra que se va a ejecutar, ¿no? O sea, no solamente empezar en la evaluación, el rescate, ¿no? Y que el sitio va a ser extinguido, sino más bien incorporarlo al proyecto que se está ejecutando, justamente para que marque la diferencia, ¿no? De que se vea que es una obra, ¿no? Que así como ahora se respeta el medio ambiente, la flora, la fauna, ¿no? Y quienes ejecutan obras y reciben después las obras, reparan en esos detalles para hacer la recepción correcta de las obras, también respetan el patrimonio cultural, ¿no? Y puede ser que alguno de estos sitios arqueológicos no necesariamente pasen por un proyecto de evaluación, ¿no? Sino tal vez pasen a un proyecto con fines de delimitación, se puedan delimitar los sitios y tal vez, ¿no? Hacer el uso social y puesta en valor para la comunidad sobre la cual se está desarrollando este proyecto, ¿no? Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, pero en detalle es que una vez que se han ubicado los sitios arqueológicos al interior de las áreas diagnosticadas, pues obviamente depende del uso del terreno para ver qué procedimiento seguir. Ese procedimiento obviamente lo tiene que recomendar quien está dirigiendo el diagnóstico, ¿no? De acuerdo a las necesidades de uso del terreno, ¿no? Y tendrá que remitirse a la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas para solicitar una intervención dentro de los tiempos que ya están estipulados en el RIA, ¿no? Si fuese por la parte de catastro, perdón, para concluir, sí. si fuese por la parte de catastro, de la Dirección de Catastro, nosotros solamente pues recibimos la información de los expedientes técnicos y procedemos a subirlos al SIGDA para su posterior saneamiento físico-legal. Una repregunta, entonces, ¿tú puedes tener tu área delimitada y puede continuar el proyecto de monitoreo? Por supuesto, ¿no? Como sucede Sí. actualmente, ¿no? Actualmente se desarrollan planes de monitoreo colindantes a sitios arqueológicos. Obviamente que cuando presentes tu plan de monitoreo vas a tener que Discriminar el área. presentar cuáles son las medidas de mitigación para evitar impactos negativos contra los sitios arqueológicos colindantes, ¿no? Hay que precisar eso. Gracias, ¿Es posible? Martín.
Sí. O sea, que quede claro, ¿no? Si hablamos de lo que es arqueología preventiva, todo lo que está enmarcado en el reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Es posible ejecutar. El problema pasa cuando se hacen las obras inconsultas, ¿no? Cuando yo empiezo, cuando el contratista, ¿no? El encargado de la obra empieza a desarrollarlas, ¿no? Y de pronto en el proceso de reclamación de tierra se encuentra con un sitio arqueológico y no ha tenido ningún procedimiento previo autorizado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Ahí vienen los problemas. Por eso que estos diagnósticos permiten optimizar recursos, ¿no? Y obviamente también, como he señalado, ¿no? Quienes deseen continuar gestionando el CIRAS porque consideren que es una mejor herramienta o le da mejores resultados, ¿no? Están también en su libre derecho de hacerlo. Muchas gracias, Martín. Todo claro. Martín, Buenos buenos días. Buenos por favor, días. Mara. Sí. Sí, Martín, disculpa, buenos quería hacer una días. consulta. Por favor, Sí, continúa la señorita Mara. Luego, Muy buenos días con todos. Yo tenía una consulta clara, bueno, a ver, algo directo, es respecto al informe de resultado. Según lo que he escuchado, me indican que son 5 días que debo presentar el informe de resultado, pero en la normativa indica que son 5 días hábiles contando desde su emisión. ¿A qué se refiere ello? Porque indica en la capacitación que, bueno, han dicho de que son 5 días terminando, ¿no? O sea, uno termina el trabajo de campo y tenemos 5 días para presentar, pero aquí en la normativa no queda claro ello, ¿no? Porque dice contando desde su emisión, porque a nosotros no nos brindan ningún certificado ni nada, porque es un tema de comunicación. Y es más, cuando se presenta el informe de resultado, recién nos llega un correo con el código de DAS. Yo quería ver si me podrían sacar esa duda, por favor. ya, yo agradezco tu pregunta, señorita Molina, ¿no? Cuando registra la comunicación del DAS, ¿no? Hay un espacio donde se precisa la fecha de ejecución, ¿no? Entonces ahí está, ya tenemos una fecha cierta de ejecución del DAS, ¿no? Los plazos los ponen ustedes, ¿no? Ustedes o quien ejecuta la obra ponen los plazos del DAS, el Ministerio de Cultura es ajeno a ese tipo de plazos establecidos, ¿no? Entonces, si comunican, ¿no? Que la obra ha terminado, va a terminar el 25 de noviembre, ¿no? Perdón, es 25, ¿no? El 25 de noviembre tenemos 5 días hábiles para comunicar el informe de resultados. A eso se refiere. Y como le digo, todo eso Pero, está registrado en la disculpe, fecha cierta de registro fotográfico. claro, entiendo ello, pero en la plataforma solamente se pone la fecha tal cual que se va a ingresar, que son después de los 3 días que dice la normativa, pero no hay poder ingresar un cronograma de actividades. Sí lo hay. Entonces, No, la bueno, plataforma no hay para poder instalar o poner un cronograma cuándo se va a ejecutar o poder presentar el informe de resultado. Ahora, yo le digo el por qué, porque nosotros, bueno, en parte ya he ejecutado lo que es el DAS, y si bien es cierto, en el campo, según la prospección, se encuentran muchos elementos culturales. Y para poder hacer las fichas de todo lo que se encuentra en campo, ahora me quedo sorprendido que es después de campo voy a presentar el informe de resultados dentro de los 5 días. Y si no he presentado dentro de los 5 días, entonces mi DAS de comunicación voy a tener problemas en mi plan de monitoreo. a ver, vuelvo a repetir. No, los plazos los ponen ustedes y ejecútenlas. Y ustedes son los que administran sus tiempos y ustedes verán en los tiempos en que presentan la información, ¿no? Ustedes son los que administran el tiempo. Por eso, esa es una herramienta dada para que los arqueólogos externos al Ministerio de Cultura puedan planificar su trabajo y ustedes consideran los tiempos necesarios para poder presentar la información, ¿no? Si ustedes consideran que no están dentro de los tiempos, tienen la opción de presentar un nuevo diagnóstico para la misma área, de ser el caso, ¿no? Hay maneras de remediarlo. Pero, como les digo, los tiempos los precisa quien se acoge al DAS, ¿no? El Ministerio de Cultura no interviene para eso, pero sí hay que cumplir lo establecido
en el decreto legislativo. Y yo le invito a que revise los anexos, ¿no? En los anexos hay áreas, hay espacios para poder señalar, ¿no? La fecha de inicio, ¿no? Para poder ejecutar el DAS, ¿no? Y la fecha de conclusión de los trabajos, ¿no? Y en base a eso se calculan los 5 días hábiles. Si ustedes consideran que esos tiempos no son los que necesitan, ¿no? Tienen la opción de, sobre las mismas áreas, presentar un nuevo diagnóstico, ¿no? Es gratuito, no requiere autorización, solamente la comunicación. Los tiempos lo administra quien ejecuta el DAS. Pero si se presenta la data nativa, las fechas y todo, se tendría que hacer un nuevo recorrido, porque si yo presento una nueva comunicación, ya no estaría acorde la prospección. Por eso te digo que los tiempos lo administra quien ejecuta el DAS, ¿no? O sea, ustedes son quienes deben de prever esas situaciones que podrían ser adversas de acuerdo a los tiempos que creen les va a demandar la ejecución del diagnóstico. Bueno, y por favor damos la palabra al arquitecto Germán Martinelli. Claro, Martín, nuevamente y a todos los presentes. Una pregunta, ¿no? En el caso de arquitectura, de patrimonio histórico, son los revisores urbanos quienes, al igual que los arqueólogos en el DAS, son responsables de la emisión en el caso de arqueología, bueno, de la inexistencia de restos arqueológicos, y en el caso de patrimonio histórico es, bueno, diferentes trámites que hacen los revisores urbanos. La pregunta va en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si un arqueólogo se quiere un poquito sobrepasar y da como autorizado un DAS, ¿no? Donde hay evidencias, pues, de repente arqueológicas que normalmente no se las ve, solamente en la visita de campo, etcétera. La pregunta es, estas inconsistencias, sobre todo por daños al patrimonio que podrían ocasionarse, ¿es factible, una, sanción al arqueólogo, y dos, es factible de que un DAS pueda ser anulado o observado? A ver, gracias, Germán, por tu pregunta, ¿no? A ver, el numeral 5.3 del decreto legislativo 1680 señala: en caso se verifique la presentación de documentación falsa en el diagnóstico arqueológico de superficie, se aplican las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. Además, se comunica este hecho al Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú para la adopción de las acciones que correspondan en el marco de lo establecido en el artículo 129 del Estatuto aprobado por Decreto Supremo 014 o otro que lo sustituya, ¿no? O sea, la norma ya ha previsto en caso se presente información falsa, ¿no? Que no corresponde a la realidad. Por eso le decía, ¿no? Quien ejecuta el DAS no es responsable de la información que presenta, ¿no? Pero hay dos situaciones, ¿no? Primero para tener presente, ¿no? Como sucede también en los planes de monitoreo, ¿no? El plan de monitoreo es una medida de contingencia ante posibles hallazgos durante el proceso de remoción de tierras. Entonces, es posible también que en el proceso de remoción de tierras de una obra que viene de un DAS se encuentre evidencia arqueológica, ¿no? El proceso de remoción de tierras, pero para eso está el plan de monitoreo, para actuar, ¿no? E intervenir, ¿no? Y establecer las medidas de mitigación y continuar con las acciones de contingencia necesarias para salvaguardar ese resto arqueológico. Otra cosa, pues, es que si yo presento un diagnóstico arqueológico de superficie, ¿no? Adulterando información y señalando que no hay información arqueológica en el lugar, no hay registro arqueológico, cuando evidentemente, pues, al interior hay un cementerio prehispánico, hay un camino prehispánico, hay una construcción prehispánica de por medio, ¿no? Eso ya, pues, linda más allá de la buena práctica arqueológica con lo ético y el desarrollo de la correcta profesión del arqueólogo, ¿no? Entonces, vuelvo a poner, y me pongo yo como ejemplo, ¿no? O sea, si yo tuviera la responsabilidad de emitir un diagnóstico, pues no voy a suscribir que no hay evidencia cuando a todas luces es sabida que en determinada área hay evidencia arqueológica, o cuando quiero dejar pasar por algún tipo de vestigio arqueológico, ¿no? Que eso actualmente, ¿no? Es mucho más fácil de corroborar, porque para eso ahora tenemos otros instrumentos que nos permiten justamente evidenciar las evidencias arqueológicas. Por eso que se piden ortofotos, vistas aéreas, ¿no? Fechas, fotografías
con fecha cierta, ¿no? Con coordenadas, ¿no? Hay fotografías, hay cámaras fotográficas que tienen GPS incorporados, que uno toma a la vista y nos da la ubicación del lugar, ¿no? Y en fecha cierta cuando ha sido tomada. Por eso es que se pide todo ese tipo de registro. Por eso a la pregunta anterior, ¿no? Que hablaba de los tiempos, si pueden exceder o no pueden exceder, la planificación lo da, la da el arqueólogo que asume el diagnóstico, ¿no? Y verá cuáles son los tiempos necesarios justamente para poder hacer todo ese registro. Y si ese registro, pues, lo puede hacer, pues, un único arqueólogo, o de repente necesita de un equipo de arqueólogos, o necesita de otros profesionales especialistas en determinados temas, ¿no? En líticos, ¿no? Para reconocer talleres líticos, o otros temas que de repente requieren una especialización de algún profesional arqueólogo para poder caracterizar el registro del terreno, ¿no? Pero si ese espacio de terreno no hubiera sido motivo de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y poniendo el mismo ejemplo que dice Germán, ¿no? Se ha evidenciado evidencia arqueológica, obviamente el CIRAS carece de valor, ¿no? El CIRAS puede ser impugnado y puede ser revertido dentro de los plazos establecidos que también da el procedimiento administrativo. De la misma manera, las obras que provienen de un diagnóstico arqueológico de superficie. Es por eso que, a ver, el Ministerio de Cultura toma conocimiento oficial del DAS, ¿no? Al momento que pasa a formar parte de un antecedente para un plan de monitoreo arqueológico. No, hasta ese momento todo está en un repositorio, ¿no? Solamente tenemos una comunicación de inicio con un área sobre la cual se ha hecho el diagnóstico, ¿no? En una fecha cierta de inicio y en una fecha cierta de conclusión. Eso es lo único que tenemos. Y un informe de resultados donde lo manifestado por quien ha dirigido el diagnóstico se refiere al mismo ámbito arqueológico que fue comunicado al inicio. Y puede ser que al interior de esa área comunicada al inicio se hayan registrado sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos, la norma lo dice, deben ser ubicados, deben tener un plano de ubicación. Ojo, no pedimos un expediente técnico, no pedimos una ficha declaratoria, no pedimos mayor información que la que puede proporcionar un cuadro de coordenadas, ¿no? Que permiten hacer la ubicación geográfica, debidamente georreferenciada, del sitio arqueológico determinado, ¿no? Registrado. Ahora, si toda esa información se pasa por alto, ¿no? Y no la registro y yo lo presento al momento de ejecutar el DAS, al momento de ejecutar el plan de monitoreo, ¿no? Y cuando se verifica por parte del calificador del plan de monitoreo, porque como les digo, también incluye una visita a campo para poder aprobar ese plan de monitoreo. Se constata lo contrario, pues, obviamente, pues quien queda mal es el arqueólogo que lo ha ejecutado, ¿no? Cosa muy distinta que les digo, es que si en el proceso de reposición de tierras como parte del plan de monitoreo, como ya sucede en cualquier plan de monitoreo que viene de una preexistencia o de un CIR emitido, se pudiese encontrar de manera fortuita un resto arqueológico, ¿no? Hay que establecer bien esa diferencia, pero sí la norma prevé sanciones para quienes presenten información adulterada, ¿no? Información falsa, donde pues, los resultados del diagnóstico pierde pues, los mismos efectos que un CIR. Buenos días, disculpe, ¿podría por resolver favor, la el consulta? señor Alberto Cruz podría tomar la palabra, por favor, de acuerdo al orden que han pedido. En ese orden, por favor, Alberto Cruz, luego sigue Daniel Sea, luego Rubén Tambra y Danal Aramburu, y terminamos con el señor Denver Martínez. Señor Alberto, por favor. Bueno, al parecer Alberto no está. En todo caso, Daniel Sea. Buenos días con todos. Mi consulta es directamente si el DAS se puede ejecutar en áreas de reserva. Un ejemplo es si en el área de reserva de Linas y Geoglifo en La Pampa de Nazca, que si bien es cierto cuenta con una extensión de 5.600 kilómetros cuadrados. Mi consulta es si se puede ejecutar ese tipo de intervención en áreas como la que menciono. A ver, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Gracias por tu pregunta, Daniel, ¿no? El diagnóstico de superficie se realiza para poder precisar la existencia o no de evidencia arqueológica.
En las áreas de reserva arqueológica, como el caso de Nazca que tú dices, ya hay un plan de gestión que establece qué acciones se pueden hacer y qué no se pueden hacer, ¿no? Entonces, si tú quieres intervenir en la línea de Nazca, te tienes que dirigir a la sede de la Dirección de Concentrada de Cultura de ICA en Nazca, ¿no? Y con los encargados del plan de gestión, ¿no? Ver qué procedimiento seguir para intervenir dentro de ese tipo de patrimonio, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si bien esa es una norma, ¿no? Que sustituye al CIRAS, sabemos que en el área de la Reserva Arqueológica de Nazca no se otorga certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? Si yo hago un diagnóstico arqueológico de superficie, ¿voy a tener los mismos efectos que un CIRAS? La respuesta es no. Entonces, no resulta para las áreas, en ese caso, declaradas como patrimonio mundial, las áreas que ya tienen un plan de gestión, las áreas que tienen un procedimiento a seguir ya establecido por el Ministerio de Cultura, debido al tipo sensible de monumento que existe en la zona. Muchas gracias. Rubén Tambra. Buenos días, gracias por la exposición. Quería preguntarlo sobre los áreas de polígono, ¿no? Por ejemplo, no se puede presentar varios polígonos, dices. Sin embargo, por ejemplo, cuando tengo varios polígonos para la CIRA, por ejemplo, puedo presentar, pero en ese intervalo, por ejemplo, de dos polígonos puede existir tal vez evidencias y por evitar eso he presentado en varios, ¿no? Dos o tres polígonos diferentes, justamente. Y ahora, ¿cómo puedo hacer? Porque incluye en esa línea, incluye esa presencia de evidencias. Entonces, por eso misma razón he presentado varios polígonos. En otro caso, por ejemplo, para presentar ¿no? un puente, ¿no? Hay dos polígonos, dos estribos, entonces cruzo obviamente el río. Entonces, ¿cómo puedo hacer para solamente presentar un solo polígono, ¿no? Gracias. A ver, gracias Rubén por tu pregunta, ¿no? En el primer caso, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Está referido a un ámbito geográfico. Si has presentado más de un ámbito geográfico, te has debido referir a un diagnóstico para cada polígono presentado, ¿no? Porque eso es lo que dice la norma, ¿no? Pero como yo expliqué en uno de los ejemplos, ¿no? Tiene la posibilidad de presentar, ¿no? En un nuevo DAS, ¿no? Todos los polígonos que todo el área que tú indicas has presentado en una sola, ¿no? Siempre y cuando pues guarden relación, ¿no? Y formen parte de la obra a la que tú haces referencia. Y en cuanto a los estribos de un puente, pues hay que considerar todo el área por donde cruza el puente, ¿no? O sea, incluyendo la luz que separa los estribos, ¿no? Porque si no, caso contrario, tendría que presentar pues un diagnóstico por cada lado, ¿no? Pero ojo, ¿no? Lo que yo estoy dando ahora como recomendación, ¿no? Son casuísticas que ustedes me están señalando en estos momentos, ¿no? Y yo desde mi experiencia o desde mi alcance en estos momentos les puedo brindar, ¿no? Porque yo soy arqueólogo, yo no soy especialista en el diseño de puentes, ¿no? En el diseño de diferentes tipos de obras, pero dentro del ministerio conocemos cuáles son los procedimientos a seguir para poder dar una viabilidad a la ejecución de las obras. Dependerá, pues, de cada caso y de cada gestor de la obra, ¿no? Obviamente, coordinación con el arqueólogo que tenga bien hacer los diagnósticos, pues, precisar qué tipo de solución le da para cada caso, ¿no? O sea, de repente la solución que ustedes plantean es mejor a la que yo le pueda dar, ¿no? También se puede dar el caso, ¿no? Pero como le digo, yo estoy respondiendo en base a las preguntas y casuísticas que me están dando y lo que estamos viendo en la edición de catastro como resultado de los diagnósticos que se vienen realizando, ¿no? Entonces la respuesta en el primer caso sería, pues, un polígono, un diagnóstico para cada polígono, y la segunda, pues, sería considerar una sola área, incluyendo la luz del puente, ¿no? Como parte de integrante de los estribos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenas. No se me escuchaba ese momento. Danal Aramburu. Hola, Paul. Sí, buenos días. Muchas gracias por permitirme unas 4 preguntas puntuales nomás. La primera es si se pueden presentar en un DAS, por ejemplo, áreas y líneas, ¿no? Como sería para áreas auxiliares y para ejes. ¿Tendría que ser por separado o cómo se presentaría? Lo segundo es si se puede presentar DAS sobre infraestructura preexistente,
sobre áreas donde hay paisaje cultural, por ejemplo, estaban delimitadas áreas culturales, pero ya hay una carretera y entonces se necesita contar con ese documento. Es posible tramitarlo en áreas con paisaje cultural. Luego, la precisión que se requiere en las ortofotos y en la toma de los datos de campo tienen que ser milimétricos, centimétricos, métricos y finalmente, bueno, esas 4 preguntas, la última se me fue, creo. Muchas gracias, que tenga buen día, muy agradecido por el evento. Sí, gracias por tu pregunta. Me he perdido un poco en las preguntas, a ver si recuerdo, y si no, me interrumpes y me repreguntas. Yo quería antes, se me pasó un dato a la consulta que hizo Mara Molina, ¿no? La fecha cierta de conclusión del DAS la pone el arqueólogo al momento que firma y sella la conclusión del informe diagnóstico, ¿no? Esa es la fecha cierta que se tiene para, a partir de esa fecha cierta, contar los 5 días hábiles posteriores para la presentación de la información, ¿no? Entonces, como le digo, todo eso depende de quien ejecute el DAS, ¿no? O sea, la fecha cierta la pone quien ejecuta el diagnóstico. La primera pregunta era referida, que hizo Dandala Lamurú, estaba referida a la extensión lineal, ¿no? Para un diagnóstico, y hemos dicho que eso tiene que estar contemplado en un polígono, ¿no? En un polígono que involucre las áreas de servidumbre, el derecho de vía u otras necesarias para la ejecución de obra. Por eso, vuelvo yo a repetir, ¿no? Cuando uno solicita un CIRA para una extensión lineal, lo que hace es presentar un plano, un polígono. Es similar, o sea, la información que yo voy a tener que presentar para pronunciarme es esa, ¿no? Tiene que estar referida en un polígono que lo establecerá quien ejecuta la obra, para poder justamente precisar, ¿no? el ámbito sobre el cual se va a certificar o se va a constatar la existencia o no de restos arqueológicos, ¿no? Y además consideremos, ¿no?, que en el momento de la ejecución de la obra, pues, no necesariamente pasa por donde se ha dicho inicialmente en extensión lineal va a transcurrir, ¿no? Porque se pueden dar varias situaciones al momento de ejecutar la obra que hacen que esta varíe un poco, se modifique, ¿no? Se desplace metros a la derecha, metros a la izquierda, ¿no? Y si no se tiene ese buffer de amplitud para poder desarrollar la obra, ¿no? Al final lo que hacemos es generarle un problema a quien nos ha contratado para dar el servicio para la ejecución de la obra. Por eso, consideren para la extensión lineal todo aquello que se necesita, incluido, pues, posibles modificaciones de trazo al momento de la ejecución de obra lineal, ¿no? Vuelvo a repetir, yo soy arqueólogo, no soy especialista en desarrollo de obras lineales, pero más o menos es lo que yo conozco de los casos en los cuales he participado. La segunda pregunta era acerca de un paisaje cultural, ¿no? Un paisaje cultural, no, estamos hablando de un paisaje cultural, ojo, no estamos hablando de un paisaje ecológico. Un paisaje cultural, ¿no? Eso lo regula la Dirección General de Patrimonio Cultural, no la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. No, habrá que ver si la obra se está desarrollando en el ámbito del paisaje cultural que tiene una connotación prehispánica, ¿no? Puede ser andenes, ¿no?, que están en uso actualmente, acueductos, caminos o lo que fuese, ¿no?, que están en uso actualmente, que forman parte del paisaje y que tienen continuidad en el tiempo. Eso, como le digo, ya no depende de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico e Inmueble, sino de la Dirección General de Paisaje de Patrimonio Cultural a través de la Dirección de Paisaje Cultural. Pero yo entiendo que la pregunta va si voy a desarrollar una obra y tuviese que tramitar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Porque acuerden ustedes la similitud con el documento. ¿Me podría ser emitido en un área que ya tiene evidencia arqueológica? O la respuesta es no, ¿no? Entonces, ahí, para todo aquello que ya sabemos que es prehispánico, tiene connotación cultural prehispánica, o sea, ya el diagnóstico pues nos va a llevar a esa conclusión, que en el lugar donde yo voy a ejecutar la obra hay una evidencia arqueológica y por lo tanto no va a surtir los mismos efectos que un CIRA. Entonces, tal vez ahí, ese diagnóstico a lo que nos debe concluir es que tengo que hacer una intervención arqueológica. Y esa intervención arqueológica sería un proyecto de evaluación gestionado ante la Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas. La tercera o cuarta pregunta, si no la recuerdo. Sí, infraestructura preexistente. Sobre infraestructura preexistente, ¿no?
también hice la pregunta, ¿se puede hacer un DAS sobre infraestructura preexistente, ¿no? Bueno, actualmente se permite generar un CIRA, ¿no? Sobre áreas que hayan sido intervenidas previamente, ¿no? Y se verifique que no hay evidencia arqueológica. Si esa fuese la connotación para tener la similitud del CIRA, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema. Pero como le digo, pero más sencillo sería solicitar un plan de monitoreo, ¿no? Sobre infraestructura preexistente que ya está normado, ¿no? O sea, yo creo que la cosa también va un poco por la practicidad, ¿no? O sea, si ya tenemos procedimientos establecidos, ¿no? Para áreas donde vamos a intervenir, como la pregunta anterior que me hizo el colega o el caballero sobre intervenir en una zona de reserva arqueológica, donde ya tenemos un plan de gestión, donde tenemos una oficina que ve todos los procedimientos, y de la misma manera, si ya CENTEN tiene un procedimiento establecido para lo que es obra sobre infraestructura preexistente, ¿no? Yo creo que más rápido es ir por ese camino, ¿no? Solicitar un plan de monitoreo solicitando la infraestructura preexistente de por medio, ¿no? Y la otra pregunta, sí, ya no lo recuerdo. Creo que eso era todo, ¿no? Ya, Sí, Paul, si puedo- sí, mira, la pregunta de la preexistencia nos favorecería porque cuando tú presentas un plan, cuando tienes un CIRA, tienes menos tiempo y el arqueólogo ya no hace la visita. En cambio, cuando hay una preexistencia, también podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, nos ayuda en que no, el plazo del trámite del plan de monitoreo es más corto y a la vez el arqueólogo ya no visita cuando hay un CIRA, ¿no? En este caso, si hay un DAS, el arqueólogo también hace la visita al plan de monitoreo o también no la quita. Y la otra pregunta era sobre la precisión de los tomas de datos de si el drone tiene que tener precisión centimétrica, milimétrica, o y también la toma de datos con el GPS, ¿no? ¿A qué precisión se debe hacer, no? A ver, volviendo a la preexistencia, como le digo, el CIRA, el DAS es alternativo al CIRA, ¿no? Si esta alternativa consideran que no va a beneficiar, ¿no? A la gestión que ustedes quieren hacer, ustedes son libres de elegir el camino a seguir, ¿no? Eso sí, nosotros como Ministerio de Cultura. Perdón, hay un micrófono abierto, por favor, de Ilka Bellido, por favor, si lo puede cerrar, muchas gracias. Sí. La gestión del documento, ¿no? Del procedimiento a seguir, la determinan la otra parte, ¿no? O sea, nosotros no recomendamos, ¿no? Anda por ese camino o anda por ese camino, porque de repente la recomendación que damos, como bien lo está mencionando, de repente le digo, haz un DAS cuando más fácil era ir por una preexistencia. Eso obviamente queda a consideración de quien ejecuta la obra y quien asesora para la ejecución de esa obra, ¿no? Y verán cuál es el camino más productivo. Y en cuanto a la fotografía aérea, 5 centímetros y 50 alternativas. ¿no? Me indican que son 25 centímetros a detalle y 50 centímetros alternativamente. 25 centímetros donde hay 25 centímetros donde hay... claro, 25 centímetros donde hay evidencia arqueológica, justamente para poder mostrar a mejor detalle, ¿no? Esta evidencia arqueológica, y 50 centímetros, ¿no? A nivel general, ¿no? Del terreno que ha sido diagnosticado. Y los GPS son... Y los GPS es a nivel milimétrico, ¿no? Y bueno, ahora hay instrumentos de precisión que justamente el error casi lo han reducido a cero, ¿no? Entonces, mientras mejores herramientas de precisión tomemos justamente para desarrollar los diagnósticos o cualquier otro tipo de intervención arqueológica, mejores resultados vamos a tener, porque recuerden que esa información después va a ser contrastada con nuestra base gráfica, ¿no? Para poder convertirla en oficial. Y para poder convertirla en oficial la información que ustedes tienen, se requiere de ciertos estándares. Uno de ellos, justamente, es la información con la cual se recolecta los datos de campo al momento que se toman los puntos de levantamiento topográfico, ¿no? Para hacer las delimitaciones o demás información con la cual se quiera precisar un monumento, ¿no? Si nos presentan pues con un navegador, obviamente eso va a tener margen de error, y nosotros si la subimos a nuestro sistema de información geográfica, lo vamos a tener como manera referencial, pendiente de ir a campo y verificarla, ¿no? De acuerdo a nuestras programaciones, ¿no? Si hay otra pregunta, por favor. Por favor, señor Renber Martínez, y luego terminaríamos con Agueda Quispe. Renber.
Yo tengo una consulta respecto a No se le escucha, Denver. Denver, por favor, active su audio. A ver, ¿ahí me podrían escuchar bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Yo tenía una consulta justo con respecto a lo de la precisión, ¿no? En cuanto a la resolución, queda bastante claro, 25 centímetros por píxel y máximo 50 centímetros por píxel. Pero en cuanto a la resolución, al menos en los anexos del 004, no indica precisamente si es que va a ser centimétrica, milimétrica, ¿no? Submétrica. Entiendo que sí, obviamente es necesario para poder delimitar un sitio que esta predicción sea la mejor, pero en el caso de que no tenga yo evidencias dentro de todo el área que estoy solicitando para el DAS, es necesario que ponga, digamos, no tengo ningún punto geodésico cercano, que yo tramite un punto de orden C solamente para este procedimiento, o me puedo basar solamente en la precisión que me va a botar el equipo GNSS de mano o el dron por sí mismo. Gracias por tu pregunta, ¿no? Si bien el Decreto Supremo 004 no establece cuáles son las características de equipos o demás, como bien dices, pero nos tenemos que remitir a otras herramientas de gestión que están aprobadas dentro del Ministerio, ¿no? Y para hacer el levantamiento de información de sitios arqueológicos tenemos que trasladarnos a la guía de delimitación y monumentación de sitios arqueológicos, donde está señalado cuáles son los equipos con los cuales se levanta la información, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que para hacer cualquier procedimiento dentro del Ministerio de Cultura, si bien la norma no puede precisar, es porque ya está precisada en otra norma, ¿no? Y como les dije, ¿no? El levantamiento de información tiene que ser con equipos milimétricos, ¿no? Que permiten precisar. Y además lo que estamos levantando, ¿no? En el caso de los diagnósticos arqueológicos de superficie, es la ubicación de los sitios arqueológicos que van a ser excluidos del pedido de certificación o el pedido de la similitud con el CIRAS, ¿no? Que es lo mismo que se realiza cuando uno pide un CIRAS, ¿no? O sea, cuando uno solicita un CIRAS y en el interior hay evidencia arqueológica, ¿no? Se recomienda que sean excluidas las áreas, ¿no? Con un proyecto de evaluación arqueológica o con otro tipo de intervención, ¿no? O a veces vienen a la dirección de catastro y nos piden que nosotros hagamos el servicio de ir a levantar la información que sigue identificada por la Dirección de Consejería de Cultura. De esa manera es excluida y se puede ser certificada. Y ese levantamiento sí se hace con un GPS milimétrico, a nivel milimétrico, ¿no? Que permita establecer esa precisión, y eso está dado en la guía de delimitación. Y otro factor importante a tener, que para el levantamiento de información geográfica, no solamente nos basamos en las directivas que hemos emitido desde el Ministerio de Cultura, sino también en los estándares catastrales, ¿no? Ya establecidos por el Sistema Nacional de Catastro Predial. Entonces hay que tener todo en cuenta, toda esa información para poder levantar esa información. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpa, me perdí. Sí, entiendo, solo para confirmar, entiendo que la precisión milimétrica va a ser tanto tenga evidencia arqueológica como si no la tuviera dentro de mi área del DAS. Eso lo decide quien ejecuta el diagnóstico. Si considera que esa información debe ser levantada de manera milimétrica porque influye en la ejecución del proyecto posterior, deberá hacerlo. Si considera que no es necesario, pero después, como comentó el director de la DDC Ayacucho, al momento que se pasa un plan de monitoreo, se advierte la presencia de esa evidencia arqueológica y está desfasada y no fue registrada y no tuvo el debido resguardo con un plano de ubicación que deslinde cuál es la ubicación de áreas, podría haber algún tipo de problemas, ¿no? Pero por eso, vuelvo a repetir, esta es una herramienta dada para que quienes están del otro lado del Ministerio de Cultura nos ayuden a nosotros en el registro de la evidencia arqueológica. Si no quiero pasar por un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, tengo la oportunidad de generar un informe mediante un diagnóstico. Ese diagnóstico involucra varias actividades. Una de ellas es que si he registrado evidencia arqueológica y yo la voy a incluir en mi informe, obviamente tengo que tomar un registro para poder precisar con exactitud cuál es su ubicación, para que después, cuando se haga el plan de monitoreo, no genere algún tipo de percance a la ejecución de la obra. Eso es lo que se quiere. Y lo otro, disculpa, ¿cuál era? ¿La otra pregunta cuál era? No, con eso me quedaría perfectamente claro, muchas gracias. Más bien, me acaba de saltar otra duda. En el caso de que se utilice, o mejor dicho, ¿en qué casos sería necesario el uso del LIDAR? Porque por ahí también
leí que se podía pedir el uso del LIDAR. Bueno, eso ya es alternativa al drone, ¿no? Eso ya está de acuerdo a los servicios que uno quiere dar para, obviamente, si mientras mejores herramientas tú puedas incorporar a tu diagnóstico, vas a tener un mayor nivel de precisión, ¿no? Y si ahora la tecnología nos permite usar el LIDAR, ¿no? Aparte del uso del dron para tomar pistas aéreas, y con el LIDAR se puede hacer algún tipo de precisión, ¿no? Que de repente al ojo inclusive del dron pase inadvertido, pues mejora pues la calidad del servicio que se da, ¿no? Eso, como le digo, depende de el terreno, las condiciones del terreno, ¿no? No sé, de repente si voy a hacer una prospección en una zona de bosque, ¿no? El uso del dron no me va a ayudar, pero si yo puedo incorporar otras herramientas como el LIDAR, ¿no? Es una mejor alternativa, ¿no? Eso, como le digo, ya depende de quién da el servicio para poder brindar un mejor resultado para la ejecución de una obra, ¿no? Volvemos a repetir eso, ¿no? Y había una última pregunta, creo, Paul. Sí, por favor, Agueda Quispe, papel. Bueno, comunicarles también a todos que la ventana ya se nos va a cerrar. Agueda Quispe. Sí, muy buenos días. Muchas gracias de antemano por su respuesta. Quería consultarle con respecto. Estoy ejecutando un proyecto de reforestación. Este proyecto consta de 3.500 hectáreas y estas áreas son distribuidas en diferentes 8 provincias del Cusco. Mi duda va, ¿puedo aplicar el DAS para estos tipos de áreas? Ya que al momento que yo lo he verificado por el SIGDA, ninguna están comprometido a ningún patrimonio arqueológico. Entonces, quería ver alguna solución o necesariamente tengo que sacar CIRAS para cada una de estas áreas. Más que todo porque la excavación del momento de las plantaciones de las plantas va a ser de 30 a 40 centímetros nada más de profundidad. Y por eso va más mi duda, porque el CIRA nos limita solamente a 30 hectáreas nada más. Entonces no sabría cómo aplicarlo para todo. Muchas gracias. Mira, yo agradezco tu pregunta, pero como dije en la respuesta anterior, nosotros no inducimos a que hagas un CIRA o que hagas un DAS, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si para la ejecución de tu proyecto requieres de un CIRAS, ¿no? Y tienes una alternativa que es el diagnóstico arqueológico de superficie y los efectos van a ser los mismos, ¿no? El resultado va a ser lo mismo, ¿no? Ustedes pueden decidir qué es lo que le conviene, ¿no? Porque ya hemos dicho que el DAS no tiene extensión de área. Ahora, tendrías que precisar bien cuáles son esas áreas que vas a intervenir, ¿no? Porque si me dice que son varias provincias del Cusco, no creo que vayan a presentar pues un DAS por cada provincia, ¿no? O sea, hay que establecer los límites del área de intervención para poder justamente precisar el DAS, de repente un DAS por cada área de intervención, no sé, pero como te digo, quienes deciden eso es quien ve la ejecución del proyecto, cuál es la herramienta que le posibilita mejores resultados. De repente, con el DAS podrías tener resultados óptimos ante un certificado de existencia de restos arqueológicos que te limita la extensión del terreno. O de repente, ¿no? Caso contrario, ¿no? El CIRA podría tener algún efecto positivo para el desarrollo del proyecto. Pero la respuesta la tienen, como le digo, la tienen ustedes, ¿no? O sea, nosotros damos una alternativa. ¿Es válido presentar un CIRAS por más de 30 hectáreas? ¿Es válido presentar un DAS por más de 30 hectáreas? Es válido. Como le digo, el uso de la herramienta, ¿no? La desarrolla se desarrolla de acuerdo a las necesidades y resultados que estimo yo obtener, ¿no? Si el DAS me va a facilitar justamente abarcar una mayor área para poder desarrollar mi proyecto, queda a criterio de quien lo presente, ¿no? Y como les digo, debidamente sustentado, va a tener los efectos similares a un CIRAS. Bueno, solamente queda agradecer al licenciado Gilberto Martín Córdoba Herrera, director de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, por el taller de capacitación sobre diagnóstico arqueológico de superficie, DAS. Solamente comprometerle, señor licenciado Gilberto Martín Córdoba, a otra próxima reunión de repente, programarlo, porque ha habido bastante demanda. Solamente hemos admitido a 100 y ha sido más de 100, a unos 60, 80 que han quedado fuera. Entonces, nuevamente agradecer a los participantes y también
a usted por las acertadas respuestas y el taller que nos ha llevado al licenciado Gilberto Martín Córdoba Herrera. Gracias. Gracias a todos. Sí, yo también para culminar, Paul, le agradezco este espacio que me ha dado la Dirección de Central de Cultura de Ayacucho. Inicialmente quisimos hacerlo presencial, pero no se ha podido, estamos a cierre de año, hay bastantes restricciones ya dentro del Ministerio para poder trasladarnos, pero no quisimos dejar de pasar esta oportunidad justamente para poder tener llegada, y creo que de manera virtual ha tenido mejores resultados que de manera presencial, porque la convocatoria, como bien dices, es numerosa. Si hubiese otros temas de interés, ¿no?, de la Dirección Central de Cultura de Ayacucho, o de quienes están presentes en la sala, yo he dejado mis contactos, ¿no? Pueden contactar o podemos programar unas siguientes reuniones, ¿no?, para hablar acerca del saneamiento físico legal de bienes inmuebles prehispánicos, de los procesos de delimitación, del uso del SIGDA, ¿no?, y de otras herramientas que el Ministerio de Cultura tiene a disposición de los usuarios externos al Ministerio, justamente porque el correcto uso de esas herramientas nos posibilita a nosotros también desde dentro del Ministerio darles un mejor servicio a ustedes y obviamente ustedes también, ¿no?, poder desarrollar de mejor manera sus labores, ¿no? Lo que hemos dado, como digo, más que una capacitación, ¿no?, es un taller, un conversatorio para exponer las herramientas que el Ministerio tiene a disposición de los usuarios, ¿no?, y que faciliten el trabajo. Muchas gracias. A nombre de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y Inmueble, nuestra directora general, Jani Gómez Guerrero, y de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura. Muy agradecido. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias.